Hola, bienvenidos a Researching the Americas, en esta ocasión con la reagendada presentación del doctor Omar Aguilar Sánchez sobre su investigación reapropiación de los códices mixtecos en el Newsadi, de apps, logos, películas, memes y más. Yo soy Greta de León, soy directora de la Red de Investigación de las Américas, o ARENET, y nos da mucho gusto contar con su presencia. Antes de empezar la presentación, quisiera hablar de un par de cositas de logística. En la sección de preguntas, al final de la presentación, por favor, envíen un mensaje con su pregunta por la sección del chat, que está en la parte inferior de su pantalla, y cuando sea su turno, activaremos sus micrófonos individualmente para que puedan hacer su pregunta directamente a Omar. Please feel free to ask your questions in Spanish or English. Esta presentación se está grabando y la subiremos a las distintas plataformas de ARENET. Al participar en la sección de preguntas, significa que autorizan la grabación y difusión de su intervención. Si prefieren no ser grabados, nos pueden escribir su pregunta en la sección del chat y yo con mucho gusto la puedo leer. Ahora, permítanme presentarles a Omar Aguilar Sánchez, quien es Savi, mixteco y doctor por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Es originario de Santo Tomás Ocotepec, Oaxaca, México, donde realizó sus estudios preuniversitarios. Cursó la licenciatura de Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y en 2015 obtuvo el grado de licenciado con la tesis titulada Límites y Extensión Territorial de Santo Tomás Ocotepec, un asentamiento de principios de la época colonial en la Mixteca Alta oaxaqueña, cuya defensa fue aprobada por unanimidad, mención honorífica y recomendación a publicación. Esta investigación le valió para ser condecorado el año siguiente con la mención honorífica en los premios INA 2016 a la mejor tesis de licenciatura en arqueología en México. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales arqueológicos y sobre el patrimonio y la lengua de los pueblos originarios de México. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en la Ibero-Amerikanische Institute en Berlín, en Alemania, en la Universidad de Leiden, en Holanda, en el CIESAS, Unidad Pacífico Sur, y en el PUIC-UNAM, en México. En el transcurso de sus estudios de doctorado ha publicado varios artículos y fue co-creador del app Códices Mixtecos, que está disponible de manera gratuita en Google Play y pronto tendrán el link en la sección del chat de esta presentación. Y es cofundador del colectivo Nchivi Newsadi, Gente del Pueblo de la Lluvia. Como parte de su compromiso social con su cultura y lengua, desde el 2014 ha organizado eventos académicos, impartido conferencias y talleres sobre la herencia histórica, cultural y lingüística a alumnos, profesores, sociedad civil y autoridades municipales de las comunidades mixtecas. Por lo anterior, fue galardonado por el gobierno mexicano con el Premio Nacional de la Juventud en el 2019 en la categoría de logro académico. Es participante en el proyecto Minority Languages, Major Opportunities, Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools, COLING, y actualmente director del programa Códices Mixtecos y Herencia Viva del Newsadi con ARENET. Nos da mucho gusto contar con la presencia de Omar en esta ocasión y les voy a pedir un favor, que durante la presentación en la ocasión anterior tuvimos problemas de transmisión porque estaba un poco saturado, así que a los participantes les pido que apaguen su video para que tengamos toda la amplitud de banda necesaria para poder cargar algunos de los videos en la presentación. Bueno, muchas gracias Omar por estar con nosotros. Tanyini, Nuni Donani, Manigu Omar, de mi Nuro de Masani, Kansa, Tung Sabi, o San Sabi, de su mitad Canjindano, Kutaminen, Ankindano, Kibimita. Hola a todos, bueno, como ya me presentaron, soy Omar Aguilar Sánchez, soy mixteco. Y bueno, acabo de hablarles en una de mis lenguas maternas, que es el Sanasabi, la lengua de la lluvia. Y bueno, ahora les compartiré parte de lo que la vez anterior les comentaba. Le agradezco mucho a Tracy y a Greta la invitación y por hacer posible esta segunda
o esta reprogramación de esta presentación. Bueno, pues agradezco ampliamente a todos por estar presentes y voy a charlar con ustedes acerca de lo que he titulado Reapropiación de los códices mixtecos en el New Sabi. Bueno, reapropiación de los códices mixtecos en el New Sabi. La siguiente, por favor. El New Sabi, el pueblo de la lluvia, es uno de los pueblos originarios que actualmente viven en el territorio mexicano. Estamos en el área de Oaxaca, de los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, de lo que la división política actual. La siguiente, por favor. Actualmente hay una denominación muy genérica de lo que es el New Sabi o la Mixteca, porque también somos conocidos como el pueblo mixteco, en términos de la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa. Particularmente yo provengo de la Mixteca Alta y este es el panorama que pueden ustedes observar en muchas partes de esta zona. La siguiente, por favor. La Mixteca Alta, a partir de la colonia y más recientemente se ha conocido como Alta, Baja y de la Costa, como lo había mencionado previamente. No obstante, la cuestión de esta división es por cuestiones muy religiosas y políticas, porque si hacemos un recuento de estas denominaciones en términos de los propios mixtecos, podemos hacer una reconstrucción. En este caso es una reconstrucción de lo que en el siglo XVI era la Mixteca desde el pueblo de Tepozcolula, un pueblo mixteco, obviamente. Entonces, la Mixteca no solamente dependía, o en este caso se describía en términos ecológicos o de altura, sino más bien en términos de estas relaciones interregionales, interculturales, lingüísticos y sobre todo de las cuestiones sacras o de lugares sacros que se tienen en toda esta área. Entonces, esta es una reconstrucción de lo que eran las denominaciones del New Sabi en la época precolonial y obviamente esto se fue perdiendo dado cuestiones coloniales. La siguiente, por favor. Y bueno, uno de los legados más afamados de la cultura mixteca o del pueblo Ñu Sabi son los códices mixtecos o lo que hoy se denominan los códices mixtecos. En la lengua mixteca se denominan antiguamente ñe e ñu, hoy sería ñi ñu, que significa en pieles sagradas en español. En ese sentido, pues los códices mixtecos contienen la memoria cultural del pueblo ñuzá, su historia, los linajes, los señoríos, los lugares en los cuales ellos estuvieron, caminaron y realizaron una serie de rituales, casamientos y obviamente esto es parte del legado histórico del pueblo ñuzá. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, ya a consecuencia de la conquista y como toda conquista, es una posición no solamente de sometimiento, en este caso de humanos, sino políticos, culturales, y en ese sentido, los códices y otros muchos aspectos culturales, pues fueron demonizados, satanizados y destruidos, ¿no? Esta es una imagen de las relaciones geográficas del siglo XVI de Tlaxcala, en donde pues se muestra cómo los frailes quemaron diversos objetos que ellos consideraron idolátricos, entre obviamente los códices. La consecuencia de esto, la siguiente por favor. También parte de esta colonización fue la imposición de una religión. Aquí lo que podemos observar es un sitio precolonial, un lugar precolonial en Huamilulpan, en la Mixteca. Y al lado, como ustedes verán, una iglesia católica. Al fondo tenemos el cerro que le denominan Yucu Nindaba, que es el cerro en el cual existe aún evidencia precolonial, parte de lo que es un juego de pelota mesoamericano. ¿Por qué es importante para mí mostrarles esta imagen? Es una imagen relativa por la cuestión de una imposición católica sobre un sitio precolonial,
Pero además, porque hablando ya específicamente de los códices, la siguiente, por favor. En esta iglesia se menciona que existió un códice hasta principios del siglo XX y el cual fue extraído de esta iglesia por el señor Samuel Daza a principios del siglo XX. Bueno, esto lo menciona Alejandro Méndez Aquino y pues justamente la extracción, saqueos de los lugares de origen, pues ha sido no solamente desde el siglo XVI, sino a consecuencia de la colonización, ha seguido hasta nuestros días, ¿no? En este caso, una prueba de ello es la extracción del rollo Yukuyusi, que que al día de hoy está en la Universidad de Tulane, Estados Unidos. La siguiente, por favor. En la tesis doctoral que ustedes pueden tener acceso a través de la liga que se va a compartir de Academia Educ y también de la Universidad de Leiden pueden tener acceso a esta disertación en la cual justamente hablo sobre códices y mapas coloniales y desafortunadamente en términos de los códices precoloniales no existe no existe códice precolonial que esté en la Mixteca. Los que sobrevivieron están en Europa y en Estados Unidos principalmente. Solamente uno está en la Ciudad de México, pero en el Museo Nacional de Antropología. Lo que sí sobrevivieron, o algunos de los pocos que sobrevivieron son lienzos, en este caso el lienzo de Ocotepec, de Yucuiti y de Siniyubi. Estos sí están en sus lugares de origen. Es una fortuna que nosotros los tengamos en pues en su comunidad de donde fueron pintados, creados y en este caso también recitados. La siguiente, por favor. Los códices precoloniales contienen de la Mixteca, pues justamente parte de su memoria cultural. Y lo sabemos porque podemos hacer correspondencias y vínculos entre el pasado y el presente, entre estos manuscritos pictóricos y la herencia viva que tenemos, valga la redundancia, hoy en día. En este caso, en la parte izquierda podemos observar una imagen del códice Tonindeye Nutal, o conocido como Xoch Nutal, en el cual tenemos una pareja, mujer y hombre, sentados sobre un petate en el Códice Añute. De la misma manera tenemos a dos personajes, mujer y hombre, sentados sobre el petate. La siguiente, por favor. Como cultura mesoamericana, pues obviamente compartimos muchas tradiciones, algunas muy generales, otras más particulares. Entre esta forma de representarse el matrimonio, pues también se expresa en el Códice Mendoza o Códice Mendocino, el cual está bueno, en la librería de Oxford, en Inglaterra, y que ustedes pueden observar. También es una escena de matrimonio. Tenemos a mujer y varón sentados sobre un petate o lo que generalmente se conoce como una estera y personas al lado dándoles sus recomendaciones de cómo tener un buen matrimonio. La siguiente, por favor. Hoy en día, al menos en la comunidad mixteca de donde yo soy, Santo Tomás Ocotepec, a esta ceremonia le denominamos Jatandá, casamiento, y que ustedes pueden ver, ¿sí? Si bien trajes al estilo más ya convencional, moderno, también tenemos parte de esta memoria cultural que ha sobrevivido, el hecho de sentarse sobre el petate y que, bueno, en a esta ceremonia se le conoce como Hatanda y que viene aunado a música y a otra serie de rituales como Itakutu, que es otra ceremonia que es bastante ejemplificativa de la continuidad cultural sobre símbolos y ceremonias que se tienen en la Mixteca. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, el trauma que conllevó, bueno, en lo que malamente se conoce como el descubrimiento de América y después lo que es la conquista española, la imposición de toda la imposición política, económica, ideológica y religiosa, o al menos el intento de imponer todo esto, pues creó la noción en muchas ocasiones de que somos pueblos sin historia, dado que los libros en los cuales nosotros escribíamos fueron extraídos, fueron destruidos de su lugar de origen. Pero la historia sobrevivió
y la memoria cultural de los pueblos se sigue manteniendo oral y se sigue transmitiendo a través de generaciones. Bueno, esto en la cuestión de la lengua mixteca. La siguiente, por favor. Sin embargo, en la institucionalidad o en la institucionalización de la educación en México, la única educación que nosotros recibimos es una cuestión nacionalista. La siguiente, por favor. En el cual, pues obviamente, nos dan cátedras o materias relacionadas a las ciencias occidentales y a la historia universal, o más bien historia europea, y en pocas ocasiones, o mínimas, mejor diré, casi nulas, se da en clases en términos de lo que es nuestro propio pasado y nuestra propia historia. Y esto lo digo porque, pues obviamente yo salí formado o me formé en una escuela primaria bilingüe que está en la comunidad de donde yo soy, en Nunuma, Ocotepec. Y bueno, esta fotografía es solamente una muestra de este proceso o de lo que yo puedo decir en este proceso. La siguiente, por favor. Otra. Sí, esta imagen me pareció bastante emblemática para mí. Es donde yo cursé el preescolar. Bueno, ahora parece que ya está abandonado porque la migración ha sido bastante eh, fuerte en la región y principalmente en las comunidades de la Mixteca. Y pues bueno, hay un número decreciente de alumnos, hay pocos ahora, pero bueno, este es solamente otro aspecto de todas las problemáticas sociales que se tienen hoy en día en la Mixteca. La siguiente, por favor. A lo que yo quiero enfocarme ahora mismo es al conocimiento de estos manuscritos pictóricos en el propio pueblo de la lluvia. Y esto es a lo que yo quiero hacer mención porque eh, yo les comentaba sobre los códices mixtecos y sobre los mapas coloniales. En ese sentido, lo que ustedes pueden ver a mi lado es un mapa colonial del pueblo de Santo Tomás Ocotepec, un mapa del siglo XVI, el cual yo no conocí hasta los 20 años. Y yo lo conozco porque, pues obviamente estudié arqueología y a través de mi andar y pláticas con otros investigadores, pues al hecho de encontrarme con publicaciones que hablan sobre este mapa de Alfonso Caso y de María Elizabeth Smith, respectivamente del siglo, bueno, de 1966 y 1973 respectivamente, pero en Ocotepec, donde está el lienzo, pues no sabía nada al respecto. Y con esto en mente, pues obviamente yo inicié un estudio más formal en 3 niveles de este mapa, en la cuestión descriptiva, en la cuestión de la temática y de los valores culturales. La tesis es la que ustedes ven al lado y pues obviamente se hizo con la comunidad, con la participación de la comunidad y en la comunidad también se entregaron los resultados. La siguiente, por favor. Aquí inició mi estudio de los códices mixtecos de una manera formal y obviamente ya en el transcurso del doctorado pues tuve la oportunidad de estudiarlos más formalmente y esto porque también he estado colaborando estrechamente con el doctor Martin Jansen y la maestra ella, Gavina Aurora Pérez Jiménez, quien es de la Mixteca, quien es una fuerte activista en la cuestión también de pues de la descolonización del pensamiento y del estudio de la cultura mixteca. En ese sentido, pues bueno, tuve la oportunidad de ver algunos códices precoloniales con mis propios ojos y esto ha sido una experiencia bastante grata. También esto me hace plantearme cuáles son los esfuerzos que uno tiene que hacer para conocer estos códices como tal. La siguiente, por favor. De hecho de decir, bueno, yo tuve la oportunidad para empezar de estudiar, ¿no? De estudiar una carrera profesional, después también de haber tenido la oportunidad de un estudio en el extranjero, en Holanda, fui pues invitado por 2 investigadores que se dedican a códices. Obviamente por cuestiones no solamente de interés particular en los códices, ¿no? Por entrar de cultura, de ser parte de un pueblo, como en este caso el pueblo Ñusabi,
y que sean otros quienes estudien los códices. No solamente la cuestión del estudio o de que tengamos sobre que otros estudien, sino porque nosotros mismos no tenemos esa oportunidad de estudiarlos, porque nosotros mismos no tenemos la oportunidad de conocer algo que es parte de nuestra propia herencia cultural y que al final no es que haya sido algo neutro el que nosotros no los conozcamos, sino ha sido parte de toda una consecuencia de colonización y es justamente este cuestionamiento que yo me hice en su momento de por qué los códices o por qué este a las generaciones del niño Sabi y en ese sentido fue que comencé con lo que denominé o ahora puedo catalogar como la reapropiación de los códices mixtecos en el New Sabi. La siguiente, por favor. Aquí, más que secuencia de eventos, voy a hablar sobre secuencia de actividades en términos de generaciones, porque la primera forma de hacer esta reintroducción de la memoria cultural y después la reapropiación, pues fue justamente en una cuestión más comunitaria, más pública, más hasta la comunidad, del hecho de poder exponer qué son los códices y toda la interpretación que se puede hacer desde la lengua y la cultura viva que tenemos hoy en día y que obviamente podemos reconocer de los códices precoloniales. La siguiente, por favor. Les decía, en términos de niveles educativos, también me he dado cuenta que el trabajo de los códices pues no radica solamente en el esfuerzo de una sola persona, sino esto debe que ser construido desde sí, de una cuestión del conocimiento de los códices, pero en estrecha colaboración con otros profesionistas y con la comunidad sobre todo. Y otros profesionistas, porque yo en su momento tuve la invitación del profesor Eduardo Fausto Aguilar Reyes a presentar mi trabajo a sus alumnos de primaria y esto fue una experiencia que en verdad fue clave para que yo después pudiera hacer colaboraciones más estrechas, en este caso con el profesor Héctor Juárez Aguilar, porque no es lo mismo, obviamente, dar una conferencia y hablar de códices como en este momento lo estoy haciendo aquí, con niños entre 3 y 6 años de edad. Tenía que ser temas y actividades pensadas bueno, para estas edades, que tuvieran un objetivo, que tuvieran una dinámica, que tuvieran pues justamente toda esta cuestión de la enseñanza a través de dibujos, a través de actividades que ellos pudieran hacer pues a su edad y es justamente el motivo de cómo comenzamos una estrecha colaboración, más allá de hacerlo como individuos, sino hacerlo en equipo, en comunidad, y es justamente esta experiencia y pues también el consejo de poder trabajar siempre en colaboración, en este caso con alumnos de educación primaria o preescolar y primaria. La siguiente, por favor. La verdad que la experiencia con ellos ha sido sumamente grata. Ellos, al estar muy familiarizados también en estos primeros años con la cuestión de las imágenes, pues obviamente fue súper sencillo que ellos aprendieran del calendario mixteco, que se basa en 20 signos y 13 números. Entonces, para ellos, más allá de haber un problema, fue bastante divertido porque reconocieron de una manera muy amena todo lo contenido en la cuestión del calendario. La siguiente, por favor. Ya están ya trabajando con una educación de secundaria y media superior. Obviamente los temas y el conocimiento que se trabaja aquí es mayor al de las primeras edades, que se trabaja con actividades para que reconozcan imágenes. Aquí ya estamos hablando de identificación de lugares, de la lectura del calendario y obviamente de reconocimiento de secuencias de linajes. Esto es bastante grato porque ellos pues ya pueden no solamente identificando lugares, personas y comunidades o personas rituales, sino también a leerlos en la lengua mixteca. Y justamente creo, uno de los objetivos y uno de los alcances más gratos que se han tenido en estos talleres. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que aquí podemos darle play. Es un video para que podamos observar
justamente cuál ha sido los resultados de estos talleres en la Mixteca. Jagu no cuija unindo kiwi ube de ijo uta antivi jagu ganti de jagu tiu después con tu tuba siki jukunyoti de jangaku injibi hanani ushi tute de teja hekunte de hi nyanani una ja'a senduja nani ushi ja'a enya ja hekunte nya hi te nani komi ja teja bade nyu dute ko. Sí, justo para mí es muy grato tener este resultado, fue muy grato tener este resultado porque en sesiones o en talleres de 2 días se logró este resultado que a mí me parece fenomenal, porque después de varios cientos de años en los cuales los códices pues obviamente fueron prohibidos, fueron destruidos y que no se les conoció en la Mixteca, vale la pena resaltar que se puede leer en la lengua mixteca y que se puede llegar a interpretaciones que de otra forma no sería tan fácil de acceder, dado que la cultura y la lengua, pues obviamente en estrecha relación, pues contienen códigos que hagan esta lectura más, digamos, con ese sentimiento con el cual fueron escritos, obviamente, que nosotros hoy en día podemos acceder a través de la lengua mixteca. La siguiente, por favor. Cuando hablaba de la reintroducción era con lo que yo empecé a hacer en la Mixteca, el hecho de regresar a las comunidades y hablar sobre códices, sobre lo que eran, dónde estaban, cómo leerlos. Y esta parte en sí misma es ya un trabajo complejo, pero después de un par de años o después de ciertas actividades de estar realizándolo, también vi que tenía un alcance limitado en términos de la persona quien iba a hablar códices y que en realidad era una parte más informativa y que no tenía un impacto más allá de conocerse los códices. Y lo digo porque por el hecho de decir, bueno, sigo la misma dinámica que se ha venido haciendo, del hecho de dar a conocer algo, ¿no? Ante algunos y que estos sean entes pasivos. Y en ese sentido, pues quise hacer algo más allá de la reintroducción, sino irme con la reapropiación de los códices. Esto significa, la siguiente, por favor. Esto significa que los jóvenes sean quienes puedan no solamente leerlos, sino hacer códices. Escribir en la manera en que se escribía antiguamente, en la manera de pictografía. Y en ese sentido, lo que quisimos, el objetivo principal fue realizar un logotipo de la comunidad con base en el conocimiento que se tiene hoy en día de los códices. En ese sentido, al pueblo al que pertenecemos se llama Ñu Yutesuji. Ñu, que es pueblo, Yute, que es río, y Suji, que es náhuatl. Todos estos están en esta página, por ejemplo, ¿no? O sea, se les puede reconocer los elementos. Este es un nahual, este igual es un personaje que está en un estado nahualístico, al menos se representa con un carácter nahualístico. Aquí tenemos río, y en esta parte es una greca, bueno, que significa ñu, pueblo, nación, comunidad en nuestra lengua. La siguiente, por favor. Estos son los elementos que componen el término Ñu Yutesuji, pueblo del río de Nahuales en español, ¿no? El concepto en mixteco, Ñu, pueblo, tierra, comunidad, que es este tablero de grecas, el río, que es Yute, que puede, digamos, dibujarse de varias formas, y Suji, Nahual, que sería el alter ego. Entonces, ya teniendo estos 3 elementos, se puede generar combinaciones, porque justamente eso es lo que hicieron los tlacuilos o, en este caso, los Tejinitañeñu, las personas que sabían escribir sobre las pieles sagradas. En la siguiente, por favor.
esto se hicieron diversas propuestas. Al final nos quedamos con solo 4 para que pudiera ser elegido ante la comunidad o por la comunidad. De esas 4 propuestas fueron las que se crearon en estos talleres y al final la comunidad tuvo la última decisión de cuál quería que fuera su logotipo. La siguiente, por favor. Ellos participaron, obviamente, en una asamblea que como es característico de los pueblos originarios, en el cual se eligió sobre cuál querían que fuera su logotipo. La siguiente, por favor. Jessica, quien fue una de las participantes de este taller, fue la que creó este logotipo y que justamente este logotipo es el que después se hizo ahí una adecuación en términos pues más de diseño, más de estética y más, sí, de la proporción de tamaños para que se generara el logotipo oficial en términos de la digitalización. La siguiente, por favor. Y este es el resultado del trabajo que se hizo de Ñu Yutesuji, Santo Tomás Ocotepec o el río del pueblo de Nahuales. La siguiente, por favor. Este taller no solamente se ha realizado en Ocotepec, sino también en otras comunidades de la Mixteca, en Miramar. La siguiente, por favor. En donde se trabajaron con profesores y con autoridades y también ellos hicieron propuestas de sus logotipos. La siguiente, por favor. En Mixtepec también se hizo un taller y que tuvimos la fortuna de que fueran personas de todas las edades. La siguiente, por favor. Y que se generaran logotipos que en verdad son bastante llamativos y que condensan justo ese pensamiento sobre la toponimia y sobre la estética y el arte en la Mixteca. La siguiente, por favor. Bueno, las que vienen son las más agradables desde mi punto de vista y que obviamente, por ejemplo, en este caso lo hizo Itzel Natalia López Velasco, una niña de 10 años del quinto grado, y que desde un punto de vista pudo percibir lo que justamente es un logotipo, lo que es un topónimo, la condensación de elementos en espacios pequeños, reducidos, pero que expresan justamente todos esos detalles de la toponimia, ¿no? En este caso, el pueblo, el llano, las nubes y el ojo, que es de Mixtepec. La siguiente, por favor. Ya en términos de una educación superior, quiero mencionarles aquí de esta aplicación de códices mixtecos, que hasta el momento es uno de los mayores logros que se ha tenido en estos talleres, ¿no? O resultado de estos talleres, porque hay una conciencia o se empieza a generar una conciencia que desde todas las trincheras se puede aportar sobre la reintroducción y reapropiación de los códices mixtecos en el propio pueblo de la lluvia. Los códices mixtecos o esta aplicación, la siguiente por favor, es un trabajo que realizamos Selena y un servidor. Esta aplicación, la siguiente por favor. Esta aplicación es un vocabulario pictográfico en el cual obviamente contiene 3 grandes aspectos, ¿no? En la cuestión de los códices o ñiñu, que son las pieles sagradas. En este apartado, pues viene qué son los códices, cuántos son, dónde están depositados, qué temas tratan y cómo se leen. En la parte del vocabulario pictográfico, pues es lo que ven en la imagen, la cuestión de la imagen, cómo se representó en los códices, de la palabra en mixteco, del audio en mixteco y la traducción al español, ¿no? La última, pues justamente se aboca a la parte de reconocer elementos de todo lo que se vio en el transcurso de la aplicación, ya una cuestión de un análisis de los resultados. La siguiente, por favor. Este es el vocabulario pictográfico, que son imágenes más los audios, ¿no? En la lengua de Santo Tomás Ocotepec, bueno, en el mixteco de Santo Tomás Ocotepec. Igual se pueden reproducir los audios aquí. Ñuñu Tioco, En este caso de una avispa. Y Ishikeni. aquí el verbo de hilar, ¿no? Sí, esto es lo que se puede escuchar, es en el mixteco de Santo Tomás Ocotepec y obviamente son personas de Ocotepec quienes hacen estos audios. La siguiente, por favor.
En la última parte es reconocer pues todos los elementos que se vieron en su momento a través del vocabulario pictográfico, ya en puestas en una escena, pues cómo sería, digamos, el hecho de identificar el hombre, la mujer, que si tiene una nariguera, que si tiene una vasija, en dónde están, cuál es el año, cuáles son los días, cuáles son sus nombres. Entonces la aplicación es esto, una introducción a la lectura de los elementos pictográficos que contiene un códice, desde sus elementos de tiempo, el calendario, la cuestión de los personajes y obviamente de los lugares contenidos en estos, ¿no? Verbos que podemos encontrar o inclusive podemos leer al día de hoy. La siguiente, por favor. Afortunadamente, en la siguiente, eh, afortunadamente, cuando hablo de reapropiación, no significa que Omar que fue a Holanda y leyó un libro y a través de este libro ya se reapropió de los códices. No, la reapropiación desde mi punto de vista es que la comunidad misma apropie estos elementos de los códices ya en su vida cotidiana. No una cuestión solamente de un especialista, sino una cuestión de comunidad. Aquí podemos observar, como lo mencioné en el resultado del taller, que se hizo un logotipo oficial. Bueno, este logotipo ya está siendo usado en la cuestión de los informes de gobierno, de la parte de reconocimiento. En este caso que hicimos otro evento en Ocotepec, ya está este códice, este logotipo utilizándose como emblema justamente de la comunidad. La siguiente, por favor. En escenarios festivos como lo es el carnaval, que es un aspecto bastante importante también de la comunidad. Ya tenemos a las autoridades que usan ciertos chalecos, son autoridades tradicionales que obviamente ellos son representantes de la comunidad y en este caso están usando el logotipo que se creó, ¿no? En estos talleres y eso a mí me pareció sumamente interesante y además emblemático de que en realidad este elemento es algo que ya se está volviendo parte de la comunidad y justamente de eso se trata la reapropiación. La siguiente, por favor. Sí, este es un mural que se hizo también como resultado de esto. La siguiente. En la entrada, como en muchas otras comunidades de las comunidades mixtecas, también tenemos, bueno, en esta parte, bienvenidos al pueblo San Tomás Ocotepec. Vemos que en la parte de la izquierda el logotipo y, bueno, de la parte derecha ya el emblema nacional. Y es justo, ¿no? Estar equiparando estos dos símbolos que tienen y les dan identidad a la propia comunidad. La siguiente. Otra imagen más que es del mapa de Ocotepec, del cual hice la tesis de licenciatura, pero que se plasmó en la escuela secundaria a través de un colectivo. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una muestra de algunas imágenes que me han compartido de la aplicación de códices mixtecos. La siguiente, por favor. Bueno, y como parte de este eco, de este trabajo que se ha hecho con los códices, también tenemos la creación de la página de News Ami Memes a cargo de Eduardo Aguilar Sánchez, quien pues a través de todas eh, estos talleres, digamos, de esta parte de reconocer la importancia de los códices precoloniales, ¿no? Surge un interés también de poder hacer ciertas cosas a través de lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Muy particular desde una parte de los memes. Él ha creado muchos con contenido de códices, otros no tanto, pero la intención de él es justo hacer una aportación desde su propia perspectiva, ¿no? De la importancia de la lengua, de la cultura y pues justamente de también sacar una sonrisa a quienes lean y vean los memes. La siguiente, por favor. Sí, y básicamente es la cuestión de estar, bueno, de estar maniobrando sobre la cuestión de las tonalidades, porque la lengua mixteca es por tonos y es justamente una de las partes con las cuales se tiene la oportunidad de poder hacer varias cosas, dado que una palabra con un tono específico pues significa algo y otra palabra
con otro tono significa otra, y justamente este es como la parte interesante muchas veces de estas creaciones de memes. La siguiente, por favor. Sí, obviamente se retoman memes que están de moda, que retomando también contextos ya sea políticos, económicos, lingüísticos, culturales que estén pasando hoy en día para hacer una reflexión sobre, sobre la importancia de la lengua misma. La siguiente, por favor. Y una de las colaboraciones que de nueva cuenta se hizo con Celina, quien realizó la aplicación, y con Ñuzame Memes, pues fue la creación de stickers que tienen como base los elementos de los códices, algunos de la aplicación, otros de los códices directamente, pero con algunas frases que obviamente la intención es que puedan hacerse de uso cotidiano y que en realidad sí lo están haciendo. La siguiente, por favor. Eh, Otro de los resultados de los que más puedo resaltar también es que ya pronto estrenaremos la película que hemos titulado Niñú, ¿no? Pieles Sagradas en español, y que esta película pues contiene todo una rememoranza de, de este trabajo que he realizado en la Mixteca. En este caso, quien estuvo a cargo del ensamble de todos estos videos, de todo este trabajo, estuvo a cargo de Nicolás Rojas, un cineasta mixteco con quien he estado colaborando en los últimos años, pues que justamente hemos estado trabajando en esta película, que tiene varios colaboradores, entre ellos el más importante, Arenet. Y bueno, pues pronto estaremos dándoles noticias de dónde ver la película, y que resume todo lo que les estoy diciendo, pero a través de una manera mucho más dinámica y visual, que es a través de una película. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, como conclusión, lo que me gustaría comentar ¿no? en esta parte es que a pesar de que los códices fueron destruidos, que fueron robados, que fueron extraídos de su lugar de origen, los mixtecos seguimos aquí. Los mixtecos seguimos en nuestro territorio histórico y también más allá de nuestras fronteras, en ciudades en ciudades de la República Mexicana, como lo es Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México, y ciudades fronterizas, Tijuana, pero también pues obviamente gran parte en Estados Unidos, inclusive Canadá y en algunos países de Europa. La cuestión es que los códices, a pesar de que salieron, lo contenido en los códices sigue vivo en la Mixteca. El problema ha radicado en que nosotros desconocemos de los códices, y en muchas ocasiones todo este colonialismo externo, interno, nos dan la pauta, la idea de que somos pueblos sin historia y que no tenemos un pasado, ¿no? Y mucho menos sabemos justamente la riqueza de este pasado contenido en nuestros códices. Y la idea ahora es que podamos reconstruirlos y vincularlos directamente con las poblaciones actuales, de generar este vínculo que se tiene, y en ese sentido de poder hacer que estos códices ya no sean más prerrogativas en términos académicos solamente, sino que puedan ser de acceso a todas las generaciones, a todas las personas que estén interesados, desde mixtecos o no mixtecos. La cuestión no es de hacerlos en una cuestión de tener, como dijeran por ahí, derechos exclusivamente o una exclusividad netamente del pueblo mixteco. Más bien es de que el pueblo mixteco tenga la oportunidad de conocer sus propios códices, de conocer cuál es su herencia precolonial, pero obviamente reconocer la riqueza que tenemos hoy en día, y que con base en este fundamento cultural, pues obviamente nosotros mismos podamos hacer una reflexión de lo que queremos rescatar hacer, a través de sus códices, pero también de lo mucho que hemos ganado en términos de la convivencia con otras culturas, con otras
tecnologías. La aplicación, por ejemplo, es una muestra de ello, cómo adaptar tecnologías que no son parte del propio pueblo, pero que podemos utilizar para beneficio del propio Newsabi. Y en ese sentido, pues seguiremos trabajando en la cuestión de las humanidades digitales. Estamos trabajando en esta cuestión de humanidades digitales. Ya también próximamente tendremos noticias sobre estos nuevos proyectos. Y finalmente, la última, por favor, la última imagen. Pues todo esto recae en derechos, ¿no? En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el artículo 13 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. En ese sentido, pues obviamente todo ese trabajo creo que hace mucho de lo que este artículo menciona, y entonces no solamente estamos haciendo algo que nosotros consideramos que es justo, sino también es un derecho para los pueblos mesoamericanos, en este caso para el Newsabi y para pues todos los que somos parte de él, ¿no? Los Nchibisabi. Y al final también estamos contribuyendo con la perpetuidad de una herencia, no solamente de la Mixteca, sino de la humanidad. Y bueno, la última imagen, muchas gracias. Kutaminen Inundito Nani. Gracias a todos y bueno, si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún reclamo, pues estamos aquí para responderlos. Muchas gracias, Omar, por tan linda presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren enviarnos por el chat, que está en la parte inferior de su pantalla, y podemos hacerle la pregunta a Omar, y esta puede ser tanto en inglés o you can do it in English. A ver, Omar, y si quieres prender tu video para ahora sí poder verte. Eso, gracias. Perfecto. Y como ven, en la sección del chat también están los diferentes links a las publicaciones de Omar. Está el link para bajar la aplicación de Códices Mixtecos, por lo pronto en Android. Y también está el link para más información del colectivo. Entonces, y el contacto de Omar, que ahorita se los ponemos. Cynthia Rading nos está preguntando, ¿cómo piensas desarrollar más planes de estudio a partir de los talleres que has realizado con los educadores en la Mixteca? Sí, de los resultados, eso es algo tal vez que no mencioné, de los resultados de estos talleres fue que en la colaboración que tuve con Héctor Juárez Aguilar, pues nos dimos cuenta de que era mucho mejor trabajar en equipo, trabajar en colaboración que a través de solamente una persona. Y como empezamos a hacer esto ya desde el 2014, pero no lo habíamos formalizado como tal, hasta que hace un año dijimos, bueno, vamos a hacer ya algo algo más formal y creamos el colectivo de Nchibi Ñusabi. Lo que queremos hacer con el colectivo de Nchibi Ñusabi y lo que empezamos a hacer ya desde hace un par de años es ir a las comunidades a presentar, digamos, no solamente la cuestión de los códices, sino poder ser el enlace entre las comunidades y los profesionistas mixtecos, ¿no? Por decir algo, Nicolás Rojas, que es cineasta, entonces de que en algún momento podamos invitar a Nicolás a que dé clases de cines en alguna comunidad mixteca. De que en este caso de Isaira López Sánchez, que es maestra del mixteco, pues entonces hacer cursos del mixteco en las comunidades. Entonces, poder vincular las distintas profesiones que se han hecho vinculadas con con la cultura mixteca en este caso, y aterrizarlo en las comunidades, principalmente en forma de talleres, de cursos, de conferencias, y esto es para lo que se proyectó el colectivo Nchibi Ñusabi. Y entonces, los talleres, en términos de los códices, tenemos muchos resultados, o sea, desde la cuestión de la aplicación, de los stickers, de los memes, de la película, de la lectura. O sea, entonces, podemos generar más resultados en términos de este enfoque.
pero creo que también en un punto nos estamos limitando solamente a los códices. Por eso la idea es invitar a otras personas que desde sus formaciones, ya sea cine, ya sea arte, ya sea inclusive de ingenierías o de la parte de, por ejemplo, que tenga que ver con la tierra, de la parte ecológica, de empezar a vincular a otras personas más, porque al final la cultura no se reduce, ¿no? En términos solamente de códices. Aquí lo hago porque es algo que para mí es mi campo de estudio, pero el colectivo justamente tiene ese enfoque, no reducir la cuestión a solamente los códices, sino a hacer un espectro más amplio sobre todo lo que se puede contribuir de las personas que tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que también quieren contribuir a sus propias comunidades. Entonces, en ese sentido, todos los resultados que se obtengan van a ser, yo creo que muy, muy gratos, y vamos a empezar con la cuestión de talleres online. Esta es una propuesta que hemos estado ya trabajando en los últimos días, que seguramente estaré compartiendo con ustedes, también de la idea de poder ofrecer como cursos de verano online, ¿no? De talleristas mixtecos, ya sea de lengua, inclusive platicando con Greta la idea de hacer talleres de drones en la Mixteca, que es algo que creo que será una experiencia muy grata de tomas de drones que la comunidad, digamos, desee, guste, y que los jóvenes tengan la oportunidad de poder volar y de poder tener acceso a este tipo de tecnología que en verdad pues es a veces complicado de adquirir cuando no se tienen los materiales y los recursos. Y la idea es acercar, ¿no? Acercar toda esta parte para que sea un poco más sociable hacia lo que podemos contribuir a las comunidades. Y es esto, creo, la forma en que se puede seguir colaborando con las comunidades. Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Cintia. Y quiero reconocer que Omar hizo 2 presentaciones en las clases de universidad por medio remoto en a la Universidad de Carolina del Norte, y los estudiantes aprendieron mucho y fue una experiencia de intercambio, me pareció muy, muy positivo, muy grato. Muchas gracias, Cintia, y gracias por la invitación también. Sí, 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 muchas gracias. Y estamos planeando para las siguientes, una de las siguientes pláticas que esperemos que van a empezar a salir en agosto, es en colaboración con Omar y con el colectivo, que, bueno, estarán sabiendo de eso si están en nuestra lista de correos y también en nuestras páginas de redes sociales. Patricia Cervac nos pregunta, ¿estos talleres se pueden organizar también para los extranjeros que quieren aprender mixteco? Hola, Patricia, qué gusto saludarte. Con Patricia coincidí en un taller lingüístico en París. Justamente ella es de la parte oriental de Europa. Qué gusto que haya tenido la oportunidad de atender esta conferencia. Sí, todavía creo que no se hace oficial, pero ya es oficial entre nosotros. Soy parte de Arenet, ¿no? Esta noticia obviamente la tenemos ahí. Greta, Tracy, de que vamos a ser parte, o estoy siendo parte de Arenet como director de un programa que se llama Códices Mixtecos y Herencia Viva. Y que una de las cosas que tengo en mente pues es justo que a través de Arenet se puedan impartir cursos de lengua mixteca con aprovechando que es la década de las lenguas indígenas en el mundo, poder ofrecer estos cursos a través de esta vinculación con Arenet y también del colectivo, y que obviamente esta amplitud pues va a ser mucho más grande dado que es una colaboración que se tiene con Arenet, y seguramente pues va a poder ser atendido por cualquier persona que quiera a través de este globo terráqueo. Pues muchas gracias por tu pregunta y gusto en saludarte de nuevo. Sí, yo también, a mí también me gusta saludarte de nuevo. También quiero saludar a la señora Greta de León. Y gracias para la respuesta y para toda esta conferencia fantástica. Y tengo otra preguntita. ¿Puedes comentar más sobre el alfabeto? ¿Cómo es el alfabeto? ¿Cómo son las pictogramas?
El alfabeto en términos de los códices o en términos de la lengua. Porque, bueno, sé que eres lingüista, entonces no sé cuál es sobre los códices o sobre la lengua. O sea, lengua actual. Sí, en términos de los códices. Sí, en términos de los códices, es pictografía, son imágenes. Las imágenes a veces se leen como palabras, en ocasiones como logogramas, ideas. Hay muchas metáforas. Justamente no es en términos de sílabas, no es fonético como el maya completamente o el egipcio, ¿no? No, bueno, es más en ese sentido, de que cada imagen tiene, en ese sentido, es una conceptualización que va con la imagen, a veces muy clara, como casa, por ejemplo, ¿no? Casa. Pero hay otras que tienen que ver más con la cuestión de la metáfora, ¿no? De que esto induce a una idea, a una metáfora. Y es justamente la importancia de conocer la lengua y la cultura en términos del reconocimiento de imágenes. Entonces, no hay como un ABC, ¿no? No de todos los códices, y es justamente eso también lo que hace enriquecedor su estudio y lo que considero que en su momento, si se sigue una secuencia de enseñanza, o sea, de la primaria, secundaria, que se familiaricen con los elementos de media superior y superior, que ya estén más concentrados en la lectura, yo creo que en unos años podemos tener nuevas interpretaciones y nuevos, sí, identificaciones de lugares y mucho de lo que ahora mismo no se conocen de los códices. Porque, como lo decía, sí, tenemos códices, pero son 8 entre miles que pudieron haber tenido en la Mixteca, y que 8 pues nos manejan cierta área, pero obviamente no nos manejan todo de la cultura, ¿no? Y tenemos poca información. Muchas veces hay elementos muy claros y otros que no se reconocen. Entonces estamos trabajando sobre ello y seguramente con esta enseñanza en las propias comunidades tendremos resultados más gratos sobre identificación de topónimos en un futuro. Gracias. No quiero monopolizar a Omar, pero también me gustaría saber cuántas pictogramas tienen y cuántas van a aprender los niños en la escuela. No tenemos un conteo del total, o sea, justo esa es una de las tareas en las cuales estoy ahora mismo, que eso va a ser, obviamente, es un trabajo ya de creo que una década, para hacer el conteo de los pictogramas. Pero los que se manejaron en la app, por ejemplo, o sea, para tener una idea, son alrededor de 225, 250 imágenes. O sea, imágenes. Y este es un mínimo de lo que tenemos. Tomamos como las más ejemplificativas, nos basamos en 2 previos vocabularios pictográficos de Caso del 72 y de Anders, Jansen y Pérez Jiménez del 92. Nos basamos en esto como algo preliminar, pero sí son alrededor de 225, 250 imágenes, solamente en la aplicación, y esa es una muestra muy elemental de los pictogramas. Entonces, sí, una base de datos que existe en este momento, no la hay, y es en la que vamos a estar trabajando. Gracias y mucho éxito en el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi querido Omar, por esta presentación, ahora sí completa y con efectos especiales y todo. Fue sensacional. Y agradezco también mucho a la Catherine Tracy Good, que es la directora de nuestro programa de Tools for Researchers y es co-host de esta serie y nos está ayudando con todo el trabajo atrás de la escena, todo el tema técnico. No se pierdan las siguientes presentaciones que vamos a tener en junio, julio y agosto. La información va a aparecer en nuestras redes sociales y si están como parte de nuestra base de datos de ARENET, les llegará un correo directamente dándoles la información de las siguientes presentaciones. De nuevo, Omar, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en agosto. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por venir.